mañana y en este momento, para aquellos que están del otro lado, les sugiero que vayan a vernos por streaming, @Radio Universidad Unicen, porque en este momento se sube al colectivo Seba Magallanes con su columna de cine y vamos a estar hablando sobre un tema muy bueno que me gusta. Hoy, ya adelanto un poquito, va a ser cine y diversidades, o cine y diversidad, como le quieran decir. Así que te doy la bienvenida, Seba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rebe? ¿Todo bien? Ya la cuarta columna, un mes. Bien, sí, ya completamos todo un mes, increíble, 4 qué lindo. semanas, bien. ¿Cómo estás, bien? Sí, yo todo bien, acá contento porque estamos acá dentro del estudio y ahora está fresquito, podríamos decir. No, esto es un microclima, hay que decirlo, Sí. es como que entras a otro lugar diferente, Sí. porque afuera hace muchísimo calor. Es como acá un búnker adentro del estudio y después salís y es otra cosa. No, aparte salís y el calor te la pone en la cara y no querés salir, pero bueno, está bueno, está bueno. Pero bueno, el tema de hoy que viene bastante diverso, podríamos decir. Sí, en realidad me pareció interesante hablar de cine y diversidad. Había pensado primero ponerle cine y disidencias a la columna, pero creo que por ahí diversidades inclusive queda más claro de qué estamos hablando, para aquellos por ahí que no terminen de comprender bien el concepto de disidencias. Bien. Y agarramos 4 películas que, al igual que en las diferentes columnas, nos llevan por diferentes momentos del cine. Y cuando uno empieza a pensar en estas películas que empiezan a hablar de cuestiones de género, que empiezan a hablar de diversidades justamente, y quizás uno piensa en películas más nuevas, ¿no? O en películas Sí. por ahí más contemporáneas, pero lo cierto es que la historia del cine nos demuestra que desde principios del 1900 ya había realizadores y directores hablando de esto. En la columna de hoy, que es Cine y Diversidades, vamos a hablar de 4 películas. Bien. La primera se llama No quiero ser hombre, de Lubitsch, que es una película alemana de 1918, una película muda. Vamos a hablar de The Rocky Horror Picture Horror Show, que es una película de 1975, que es hermosísima. Vamos a hablar de Lawrence Anyways, una película de Xavier Dolan, del 2012, que, bueno, Dolan es uno de mis directores favoritos también y me parece increíble la mirada que tiene sobre el mundo. Y vamos a cerrar con una película que lo tiene a Jen Baker como director, que es la película Tangerine, una película del 2015. Mira. Bueno, Jen Baker se hizo muy conocido en los últimos tiempos porque Anora, su última película, ganó los Oscars, pero él tiene un recorrido muy importante en el cine respecto a cómo muestra a Estados Unidos y los diferentes lugares que hacen a diferentes ciudades de Estados Unidos, de una mirada muchas veces muy cruda, muy visceral, y me parece muy interesante esta película Tangerine, que bueno, habla también de diversidades y en un tono por momentos de comedia, por momentos muy satíricos, pero también muy dramáticos y muy intensos. Bien. ¿Vamos con la primera? Dale. La primera, 1918. Lubitsch, en Alemania, estrenó una película que se llama No quiero ser hombre, una película muda, blanco y negro, obviamente porque el cine sonoro llega recién después de la década del 20. Y esta película lo que nos cuenta es una chica que está totalmente cansada de cómo la sociedad, su entorno y lo que plantea que una mujer tiene que ser. Dice, ok, me voy a disfrazar de hombre y voy a vivir mi vida como si fuese un hombre. Y se empieza a dar cuenta que, claro, hay una gran diferencia en cómo se tratan a las mujeres y se tratan a los hombres. Esta película ya al principio de los 1900 nos empezaba a contar esto. Quizás la película es una de los primeros mojones en el cine donde vemos a una protagonista que hace un cambio de género, pero no solo por una cuestión de probar, sino también porque lo siente y porque se siente cómodo en ese espacio, y además porque nos empieza ya a movilizar con algo que se empezó a llamar después como el toque Lubitsch. El toque Lubitsch es lo que en la comedia mundialmente, desde ahí hasta acá, se le empezó a decir a estos momentos en las películas donde vemos un cierto humor que es punzante, que es muy inteligente, que es muy sutil, pero que tiene una crítica muy fuerte social, que hace una bajada de línea muy fuerte, que se ríe de los estereotipos. Es una película, esta y al igual que el cine de Lubitsch, donde vamos a ver algo que caracteriza mucho el estilo de este director, que es no explicar demasiado algunas cosas, sino que el espectador termine de armar, ¿no?, esto que está viendo. En esta película lo vemos, ¿no? Ya hay un concepto narrativa muy fuerte, donde esto queda totalmente explícito con temas muy interesantes, como esto de, bueno, poner en tela de juicio
el diferente trato que tienen las mujeres Claro. y los hombres en diferentes lugares, en una fiesta, en la calle. Bueno, es una película que es súper interesante, no es larga, dura 45 minutos, 50 mira. minutos, la encuentran en YouTube. Yo recomiendo que la vean porque ya van a empezar a ver un montón de cosas que después lo vemos a lo largo de todas las décadas y en la historia del cine con este tipo de humor, ¿no? Un humor donde hablando de cosas que son muy fuertes, muy profundas, también puede hacer una crítica sutil, pero no por eso liviana, sino que va al hueso, te interpela, te incomoda y me parece una súper interesante, aparte porque como te digo, Lubitsch marca no solo este tipo de películas, sino que además un estilo narrativo que tiene que ver con esto de contarnos las cosas de una manera más sutil. Muchos dicen el humor inglés, ¿viste? El humor inglés, pero bueno, él era alemán, pero tiene algo de eso, también este humor que por momentos puede llegar a ser medio ridículo, medio caricaturesco, Claro. pero también es muy sutil por Mirá. momentos e inteligente también. Bien, perfecto. Y además, para ser de esa época, también súper adelantado en su crítica. Muy adelantado. Obviamente que cuando vean la película, si es que la ven, van a encontrar que hay un montón de cosas que quizás ya con todo el bagaje que tenemos en los últimos años, el aprendizaje que tenemos, las lecturas que podemos llegar a tener, obviamente hay cosas que se quedan a mitad de camino y Claro. che, esto quizás no está tan bien tratado. Bueno, es parte también de un contexto, una época, por ahí una falta de no sé, de meterse o profundizar en algunas Sí, cuestiones, o por ahí capaz caen en algunos clichés, pero lo cierto es que la película es muy interesante, haciendo estas salvedades, pero nada, creo que es una peli que está buena y quiero que abre también un poco este tipo de películas. A lo largo de la historia hubo un montón, pero creo que esta es como que la primera que se puede llegar a reconocer respecto a hablar de cine y diversidades. Bien, perfecto. Gran película para comenzar entonces. Sí, una gran película para comenzar y que nos da paso, por un lado, vemos también en tono de comedia esta película de 1918 y nos vamos a ir a mitad de la década del 70 con una película que me parece espectacular ¿por qué? Porque en tono musical y con referencias al cine clásico de terror, The Rocky Horror Picture Show nos plantea qué es lo que pasa con un científico trans que empieza como a emular un poco lo que hace Frankenstein en hacer el monstruo y en este caso lo que va a hacer es en realidad hacer un Adonis perfecto para Mirá. poder llevar todos sus deseos, toda su exploración sexual al extremo, sin ningún tipo de tapujo, sin ningún tipo de tabú. Y esta película tiene a dos protagonistas que se casan, terminan en la casa de Frankfurter, que es el científico, y empiezan a vivir un montón de cosas realmente, primero, súper interesantes, súper profundas, en tónica de comedia musical, en tónica de un estilo muy quiche. Recordemos Mirá. también que en la década del 70 David Bowie era uno de los grandes íconos, ¿no? Sí. De por ahí estas imágenes más andróginas o imágenes que no tenían una sexualidad bien binaria, sino que podía tranquilamente estar donde deseaba. Claro. Y el personaje de Frankfurter tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con, primero que, si vamos a la cartilla técnica, los mismos que trabajaban con David Bowie son los que trabajan, por ejemplo, con ellos en la parte de maquillaje, efectos claro. especiales y demás. Entonces como que estaban todos medio en la misma. Esta película es una película americana y británica. Y es una película que tiene muchas canciones, tiene mucha irreverencia, tiene momentos donde también son muy sexuales, no es nada muy explícito, pero es una película que cuando sale, primero fue muy resistida, no se le dio para nada bola, y a lo largo del tiempo empezó a tomar esta figura de ser una película de culto. Es una película que tuvo mucho éxito en las funciones de trasnoche, donde inclusive la gente que iba a verlo iba vestido como los personajes, y cada vez que en la pantalla se veía algo, la gente reaccionaba, Mira. le respondía a los protagonistas en pantalla, iban vestidos como diferentes personajes de la película. Es una película que tiene imágenes muy icónicas. Bueno, Tim Curry es el que hace al Dr. Frankfurter, un tipo que tiene una magistralidad increíble para actuar, y también creo que era perfecto para el papel porque por momentos es súper femenino, por momentos es súper masculino, por momentos lo querés besar, por momentos lo querés matar porque te incomoda también, pero tenés ganas de meterse en ese universo, con colores muy por momentos pasteles, por momentos verdes, rojos. Bueno, obviamente es una película que a lo largo del tiempo se sigue manteniendo como pieza de culto, porque creo que fue la primera película que pone a un personaje
transvestido en pantalla. Claro. ¿No? Con todo lo que eso significa, ¿no? Exponerlo, mostrarlo. No sé si fue la primera, pero sí fue la película que dejó más imágenes populares en la imaginaria, en el imaginaria popular. Esto de pensarlo al tipo como ícono de los 70, como ícono de un colectivo queer inclusive. Nada, es una película que es hermosísima. Esta película también la pasamos en el ciclo Insurgente, al igual que las otras dos que vamos a nombrar ahora. Y son películas que cuando las pasamos después de muchos años, aquellos que no la vieron, les sigue pasando lo mismo. Por momentos hay como una especie de rechazo inicial, porque ya de por sí el género musical... Muchos dicen que es la oveja negra, ¿no? de los géneros, porque no gustan en líneas generales. Pero esta película es muy interesante. Yo la veo, al menos una vez al año la veo, porque es increíble. Y siempre hay algo que podés sacar nuevo, ¿no? Y obviamente si uno se pone a leer y se pone a leer un poco el detrás de escena que tuvo la película, te atrapa mucho más, ¿no? Porque además de haber tenido muchas idas y venidas, es una película que se desprende de una obra de teatro, donde también fue un semillero de grandes actores, y además con una idea muy puntual de mostrar un musical en tono de comedia, hablando de un colectivo queer, si se quiere, y además haciendo un homenaje a los clásicos de terror, como por ejemplo Frankenstein. Wow, tremenda. No la he visto esta película, así que la tengo ahí apuntada para en mis próximas que voy a ver ahí. Así que muy, muy importante. Sí, esto de los colores se refleja muy bien en las imágenes. Ya pasamos de un blanco y negro a unos rojos vibrantes, impresionante. No, aparte es muy loco porque esta película tiene esta boca, estos labios pintados así, que son como la imagen de la película. Y es muy loco porque en la película arranca con un plano, un primer plano, un plano de detalle en realidad, a los labios, no se ve nada más. Y es muy loco porque esos labios son de una actriz, pero el que canta es otra persona. Porque un quilombo de producción, y dije, bueno, ok, usamos tu boca, pero la voz es de otra persona. Entonces es como una especie de playback que se ve y después se fusiona con la cara del protagonista. Pero es muy interesante esa boca donde está sentada ahí Tim Curry, es genial. Hablamos de comedias, hablamos de sátiras, hablamos de homenajes al cine de terror, pero viajamos un poco más en el tiempo y nos vamos al año 2012, donde Javier Dolan, o Xavier Dolan, porque se escribe con X, nos empieza a mostrar las diversidades de un lado más íntimo, más privado, ¿no? Acá vamos a ver una pareja donde uno de ellos empieza a transicionar mientras está en una pareja, con todo lo que eso significa. Empieza a contar la intimidad de esta pareja. Esto se da en un periodo de más o menos 10-12 años, donde vemos los cambios de nuestro protagonista, de Lawrence. Se llama Lawrence Anyways, la película. Y es muy interesante porque si bien cae en lugares conocidos, no por eso deja de sorprendernos y emocionarnos por momentos. Vemos también obviamente esto de anteponerse, ¿no?, a un modelo, a una sociedad que te impide muchas cosas. Y esta película nos muestra ya un lado más íntimo, más privado, más lo que tiene que ver con una cuestión vincular, cómo convivir con un otro. Nada, es una película súper interesante. El cine de Xavier Dolan es muy interesante porque en casi todas sus películas su foco está puesto en cuestiones vinculares. No siempre habla de diversidades, habla de otras cosas también, pero siempre tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con un otro, ¿no? Como uno es cuando está con otros. Y lo interesante de esto es cómo lo plantea en un tono y en una película ambientada a fines de los años 80, principios de los años 90, donde nos muestra la diversidad de otro lado, ¿no? De un lado más íntimo, ¿no? Sin caer en una cuestión de comedia, sin caer en una cuestión satírica, sino en una cuestión muy cruda, muy real, donde vemos la mirada de aquellos que están cerca de por ejemplo, nuestro protagonista, pero a la vez una mirada que por momentos juzga. Entonces, nada, es una película que me gusta mucho. El cine de Xavier Dolan es muy interesante, yo lo recomiendo muchísimo, búsquenlo, que les va a gustar muchísimo. Bien, perfecto. Esta entraría entonces en la tercera película que también está en este tema. Exactamente, es la tercera película y cerramos con una película que se llama Tangerine, que es una película del 2015. Es una película que, como decía recién, lo tiene a Sean Baker como director, como responsable de esta historia. Y es una película que nos tiene a dos protagonistas que tienen tres características que son muy marcadas y que son muy juzgadas en Estados Unidos. Primero, son trabajadoras sexuales, son trans y son afroamericanas. O sea, todo lo que uno podría decir,
tiene en contra todos con una sociedad que persigue, que estigmatiza, que se burla. Bueno, esta película nos muestra eso, y nos muestra qué es lo que pasa con una de sus protagonistas que sale de la cárcel y se entera de que su novio, que también es su cliente, o quien por ahí la maneja, si se quiere, le fue infiel. Y le fue infiel con una mujer cis. Entonces dice, no, pero pará, pero no te gusto yo, o sea, ¿por qué estás con ella? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa acá? Todo lo que nos muestra la película es todo esto que se da en contexto de Nochebuena, en contexto de Navidad, donde vamos a ver a estas dos chicas por las calles de Los Ángeles, caminando, viviendo un montón de situaciones por momentos muy cómicas y por momentos muy dramáticas, y por momentos muy crudas también, donde nos muestran este detrás de escena, ¿no? Uno piensa en Los Ángeles, piensa, está todo... No, hay un montón de lugares, como en cualquier parte del mundo, que son súper marginales, que son súper extremos, y que también son muy problemáticos y que no te devuelven algo lindo. Esta película nos muestra todo eso, por momentos lugares hermosísimos y por momentos lugares súper siniestros y con situaciones dramáticas que viven nuestras protagonistas. Es una película que es muy interesante, no es una película larga, y es una película que fue realizada toda con iPhones. Con un celular, es verdad, con ¿no? tres, Había en realidad escuchado algo de eso. Con 3 teléfonos. Obviamente el teléfono no es que agarraban el teléfono y movían, tenían obviamente un estabilizador y un lente que daba más profundidad de campo, pero... ¿Por qué es este dato que yo lo menciono inclusive? Porque más allá de eso la película es increíble, no porque se ha sido filmada con iPhones o con celulares, sino porque termina remarcando y reforzando esta idea de que para poder contar historias a través de la pantalla solamente necesitas ganas. No importa si tenés una cámara Panavision o tenés un iPhone. Bueno, nada. Podés trabajar igual y podés contar historias sobre el audiovisual. Es una película que se hizo con un presupuesto de $100.000, que es un presupuesto muy bajo para este tipo de películas. Es una película que vos la ves. Y además, esto ser realizada con un dispositivo que cualquiera puede tener en su bolsillo, le da también cierto dinamismo visual y cierta vertiginosidad a lo que estamos viendo en pantalla, que es muy interesante porque, obviamente, no emula la imagen de una cámara de cine, sino que vemos algo hasta inclusive en tono documental, te diría, ¿no? Nosotros estamos metidos viendo esta historia de estas dos chicas, y además vemos ciertos movimientos, ciertas cuestiones visuales y estéticas que nos hacen recordar un poco a cierta mirada más documental, que lo tiene también la película, porque nos está mostrando lo que le pasa a ellas, lo que nos está mostrando lo que lo que tienen que vivir a través de diferentes situaciones y a través de diferentes personas que se cruzan en todo lo que va a la película. Es una película de 1 hora y media, pero es súper interesante, está buenísima, y el cine de John Baker tiene eso, tiene esto de mostrar por un lado una mirada cruda de Estados Unidos, por momentos muy miserable también. Hay otra película de él que se llama The Florida Project, que se dan los sucesos alrededor de Disney, ¿no? Alrededor de Disney funcionan diferentes hotelitos donde no paran los turistas, sino que paran por ahí gente que vive en el lugar y que que está cerca ahí o que trabaja en el parque pero no puede vivir en otro lado, que son hoteles donde inclusive viven familias enteras, hacinadas, en lugares inclusive muy todo el tiempo con que la policía viene, que la droga y no sé qué, como pequeños, donde por un lado tenés Disney World, mágico, hermosura, todo lindo, y al lado cruzás y tenés moteles ahí medios extraños. Bueno, esta película de Florida Project de John Baker también nos muestra ese lado, y es un poco el estilo de Tangerine, la película que trajimos hoy, también vemos eso, ¿no? Vemos por momentos un lado que es muy crudo de Los Ángeles, y por otro lado vemos el lado, no el lado bueno, pero un lado más amable, ¿no? Así que esas son las 4 películas. Bien, increíble. Sí, la que vi fue la más reciente, que es Anora. Esa sí la vi, que además ha ganado algunos premios y que también es como bastante discutida. Como hay gente que le gusta, hay gente que no, que porque muestra también es una trabajadora sexual, entonces como esa parte, como que bastante películas polémicas tiene. Sí, tiene películas que incomodan a veces, quizás incomodan, hay que ver a quién incomoda también, ¿no? A ver, tan pacato vas a hacer porque te cuente una historia de un trabajo sexual, o sea, no has visto nada, entonces. No, bueno, creo que la película esta, Nora, en términos de producción se separa bastante del resto, porque ya hablamos de una producción un poco más grande y otra historia, inclusive, bueno, ganó el Oscar, si no me equivoco, mejor película, pero bueno, también tiene algo de eso. A mí de todas las de John Baker es la que menos me gusta, de hecho, o sea, es un peliculón, está increíble,
pero de las que tiene Baker es la que menos me gusta. Prefiero Tangerine, o prefiero Proyecto Florida, o de Red Rocket, que es otra, que también lo tiene a un tipo que quiere ser actor porno. Y para llegar a eso, perdón, no es que quería ser actor, era un ex actor porno que se retira, vuelve a su ciudad natal y nada, conoce una piba y como que la quiere llevar a la industria. Mira. Todo lo que se da en el medio es increíble, la película y cómo está contado. Entonces, bueno, capaz incomoda desde, no sé, lo sexual, pero no mucho más. Anora por ahí sí es un poco más sexual también, tiene un par de cosas súper interesantes, pero a mí la que menos me gusta. Bien, me gustan más las otras. Así que bueno, si no vieron nada de Jen Baker además de Anora, yo les recomiendo que vean las otras, que la van a pasar increíble. Bien, incluso capaz que mejor, porque si por ahí tiene otro estilo también, es medio divertido. A mí ese estilo más intimista, más donde se centran los relatos en uno personales. Claro, algo más íntimo, me parece espectacular, porque aparte da tiempo vos a desmenuzar ese personaje, entenderlo, meterte un poco en ese universo que está viviendo y conectar un poco con lo que está diciendo. A mí eso me gusta muchísimo. Bueno, me pasa con otros clásicos del cine, no sé, Taxi Driver, me encanta saber la vida de Travis y cómo vive este proceso después de venir de Vietnam y que se pone a trabajar en el taxi, en Nueva York y qué sé yo. Es hermosísimo. Bueno, a mí esas películas me encantan. Bien, perfecto. Entonces de esta manera terminamos con las películas del día de hoy y veo que trajiste un libro. Siempre traigo un librito de mi biblioteca. Este librito me lo regaló Diego Javier Rojas, no sé si lo ubican, Rojas, sí. Amigo, escritor también, y es un libro que, si bien se llama 100 películas que me abrieron la cabeza, no tiene nada que ver con estas películas de 100 películas que tenés que ver antes de morir, claro. Nada que ver. Este es un libro de Nicolás Amelio Ortiz, es un pibe que lo deben conocer por Zep Films, que es un canal de YouTube. Él arranca como youtuber, es director de cine, sabe muchísimo de técnica, sabe muchísimo de imagen. Y este libro, 100 películas que me abrieron la cabeza, es una selección personal de sus películas y cada película tiene un textito que habla de su conexión con esa película, ¿no? Cómo lo marcó, cómo lo impulsó, qué le dejó. Y es un libro donde muchas veces yo lo uso inclusive de herramienta cuando digo, bueno, ¿qué quiero ver? Y chusmeo este librito y la verdad que hay una selección increíble, miralo si querés, de películas espectaculares de muy Nicolás Amelio. La tapa. Sí, es hermosa. Nico Amelio Ortiz no está viviendo en Argentina ahora, está viviendo en España, si no me equivoco. Y bueno, él fue uno de los primeros youtubers que empezó a hacer tutoriales sobre, no sé, edición de videos, sobre fotografía cinematográfica, diferencias entre los roles en el rodaje, nada. El prólogo está hecho por Seba de Caro, nada, es un libro súper interesante, tiene ilustraciones muy lindas y además tiene esto de hablar de las películas, de ciertas películas que a él lo marcaron, pero de un lado muy personal. ¿Y por qué lo marcaron? Está buenísimo, nada. A mí me parece una buena guía también para uno decir, ¿qué quiero ver? En vez de empezar a scrollear en Netflix o en alguna plataforma que veo, este librito está buenísimo porque hay de todo. Hay películas clásicas, hay películas más nuevas. Es un libro del 2018. Que a mí nuevo. Sí, bastante nuevo. Y a mí me gusta mucho. Es un librito también que se lee fácil y que tiene una selección exquisita de películas que a mí me gustan todas las que están en ese libro. Bien, no son películas cliché de esas que... Algunas sí, por ahí capaz es más mainstream, más conocida, pero... ¿Tiene nacionales e internacional también? ¿O? Tiene un par, sí. Nada, tiene de todo. Son 100 películas súper interesantes. No sé dónde lo pueden conseguir. Este me lo regaló Diego Javier Rojas. Pero bueno, nada, si creo que en algún... El Mercado Libre. El Mercado Libre debe estar. Y si no, le deben escribir al Instagram de Nico, capaz se los manda o algo. Nada, 100 películas que me abrieron la cabeza, un librazo de Nicolás Amelio Ortiz, una selección exquisita de películas, y es un libro que traje para recomendar el día de hoy porque, nada, lo uso yo cada vez que quiero, digo, ¿qué tengo ganas de ver? Lo reviso porque hay un montón de cosas que uno por ahí se olvidó, que ya vio y quiere revisionar, y en este libro están, y aparte con esto de que Nico las explica y las conecta con su experiencia personal de visionado, y eso es espectacular.
Bien, perfecto, Seba. Muchísimas gracias entonces por traer estas recomendaciones y este tema el día de hoy, que es muy interesante. Me gusta cómo podemos relacionar el cine con todo. Tiene siempre algún puntito de inflexión. Seguramente haber otras tantísimas películas que uno decir, no, Sí, no hablaste obvio. de tal película. Sí, Sí, seguro, seguro me olvidé un montón. Yo traje estas 4 que me parecieron que eran interesantes de hablar. Debe haber un montón de, no, bueno, hay tal película que aborda la diversidad de una manera mejor. Perfecto, genial. Sí. Que nos manden, la podemos retomar Obvio. en una próxima columna. Obviamente esta columna también está abierto el chat, alguno un Sí, mensaje sí, si quieren recontra. mandar, o decir, che, estaría bueno que hablen de cine y tal cosa, más que bienvenido todo. Así que bueno, estas son 4 películas que elegí, me parecían interesantes y que bueno, debe haber otras, pero por el momento son estas. Bien, perfecto. Me encanta que el chat esté abierto y que nos puedan mandar también ahí Obvio. al 15 500 200 o un mensajito a cualquiera de nosotros y sumamos también por ahí alguno vio una que no conocemos o demás y No, o inclusive, se produce esta retroalimentación. corregir sobre algo que estamos hablando, decir, no, esa peli en realidad es de tal año, perfecto, genial, uno puede también equivocarse, porque yo a veces reviso la columna y mirá, para algo dije, porque uno está hablando y se te Sí, pifias sí. algún dato, pero bueno, obviamente el chat o no sé, el canal o el chat de YouTube o el que estén Sí. utilizando está abierto, ¿no? Perfecto. Sí, digan lo sí, que sí. quieran. Bien, buenísimo. Seba, de esta manera nos vamos despidiendo. Que vamos